Buenas noches para todos, mi nombre es Holman Fuentes, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Voy a realizar la conceptualización de la temática de fundamentos de circuitos semiconductores y señal AC. El periodo de una señal es el tiempo en el que se vuelve a repetir la forma de onda a partir de un punto de referencia. Entonces tenemos aquí. A partir de este punto de referencia la señal se repite dos veces, bueno, una vez y media. Y aquí tenemos dos veces la misma señal. El tiempo en que se repite la señal, entonces es el tiempo en que demora hasta llegar al punto de referencia para empezar a repetir la señal. Aquí tenemos dos periodos. Se representa con la letra T y se expresa en segundos. A partir del periodo entonces encontramos la frecuencia, que es la rapidez con la que se vuelve a repetir esta señal. Entonces aquí tenemos una señal expresada en un segundo, que sería un periodo de un segundo, una sola señal partiendo de su punto de referencia. Y aquí tenemos dos señales, pero con el mismo periodo de tiempo, o sea que tuvo mayor rapidez para repetirse. Por eso la fórmula indica que frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Al dividir ese periodo en estas dos repeticiones se da un periodo total de 0.5 y aplicando esta fórmula una frecuencia de 2 Hz, puesto que la frecuencia se expresa en Hz. Tenemos el condensador eléctrico, que es un capacitor, dispositivo pasivo utilizado para el almacenamiento de energía y sustentación de campo eléctrico. Y la inductancia, que es una propiedad de las bobinas eléctricas por la cual podemos saber cuánto se opone la bobina al paso de la corriente por ella. También aquí tenemos una gráfica donde está la señal y hay picos de voltaje. Pueden haber picos positivos y negativos, caídas o subidas de voltaje. Tenemos una fase que es la diferencia entre voltaje y corriente cuando hablamos de circuitos inductivos o cuando hablamos de circuitos capacitivos. Cuando hablamos de inductancia, se dice que tenemos una fase positiva, puesto que la señal de voltaje está primero por encima de la señal de corriente. Y cuando tenemos unos circuitos capacitivos o en caso de los condensadores, tenemos que la corriente está por encima del voltaje. Entonces esa diferencia de potencial en capacitores y inductores es lo que se conoce como fase. La amplitud de la corriente alterna tenemos una onda eléctrica. La amplitud es la distancia desde el punto cero hacia arriba o hacia abajo, en la cual la señal puede variar. Para esta amplitud se tienen valores promedio, valor RMS y valor pico, que es como el valor máximo. Se dice que se representa el valor de la tensión a través de un tiempo continuamente variable. Se tiene el valor RMS, que es valor de voltaje o corriente alterna, que produce el mismo efecto de la disipación de calor, que es su equivalente voltaje o corriente directa. El valor pico, se tiene un voltaje RMS y se desea encontrar el valor, ahí está la fórmula. Y el valor promedio, que también guarda una relación entre el RMS y el promedio. Ahora me dice que cuál es la diferencia entre semiconductores tipo N y semiconductores tipo P. Un semiconductor
Es un dispositivo que se usa para dejar fluir la corriente o en otros casos, a determinadas condiciones, no dejarla fluir, sino que le cueste más fluir la corriente por el medio de fluido. Los tipo N se obtienen añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para aumentar el número de portadores de carga. Los átomos que se añaden son átomos prevalentes y 5 electrones en el orbital. Digamos, en este caso, los tipo N vendrían a tener mayor capacidad de flujo, digamos, de transmisión de energía eléctrica. Y los tipo P se produce igual que el caso anterior, pero añadiendo una impureza trivalente, átomos con 3 electrones en la capa de valencia como aluminio, oro o galio. Entonces en este lado tenemos los P, donde vienen a haber espacios, por lo cual son un poco menos conductores que los N. La P de positivo y los N de negativos. Aquí hay mayor cantidad de electrones y aquí hay menor cantidad de electrones, pero están mezclados con otros átomos, lo cual lo hace ser un poco más lenta la conducción. Se denomina unión PN la estructura fundamental de los componentes electrónicos. Y como le digo, tipo N, los que tienen impurezas del donante que aporta electrones libres. Y aquí, en tipo P, la impureza del receptor crea un agujero. Entonces, las diferencias es que en el dopante, que es como la adulteración de tipo N, utiliza el grupo 5 de la tabla periódica y este utiliza el grupo 3 de la tabla periódica. Los enlaces de exceso de electrones en el tipo N, y la diferencia es que en el tipo P hay electrones ausentes o se crean agujeros. Los portadores mayoritarios en el tipo N son los electrones, puesto que hay mayor cantidad de electrones, y los de el tipo P son agujeros. Los portadores minoritarios son en el tipo N agujeros, y los portadores minoritarios o cantidades menores de electrones en tipo P. Muchas gracias.